La igualdad de oportunidades en el empleo en términos simples. La igualdad de oportunidades en el empleo, EEO por sus siglas en inglés, hace referencia a la práctica del cumplimiento de todas las leyes federales y estatales que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo. La discriminación por motivos de raza, color, edad, sexo, embarazo, estado familiar, discapacidad, religión, origen nacional, condición militar o información genética en las prácticas del ámbito laboral es ilegal. La ley federal protege a los miembros de estos grupos mediante varias leyes históricas y sus enmiendas. Título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Ley para estadounidenses con discapacidades de 1990. Ley contra la discriminación por embarazo. Ley contra la discriminación en el empleo por motivos de edad de 1967. Ley contra la discriminación por información genética de 2008. Ley contra la discriminación en el empleo. Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados. Estas leyes abarcan todas las prácticas del ámbito laboral, como la selección de personal, la contratación, los ascensos y los descensos de categoría, las asignaciones laborales, las compensaciones, las capacitaciones, las sanciones y los despidos. Estas leyes federales han delimitado las características personales que configuran lo que se denomina grupos protegidos. Dentro de estos grupos se encuentran la raza y el color. Es ilegal el trato desfavorable por motivos de raza o por características asociadas con la raza, como el color de la piel, la tez, la textura del cabello o los rasgos faciales. La edad. Solo pueden ser objeto de discriminación por motivos de edad las personas que tengan 40 años o más. Sin embargo, un empleador puede preferir a un trabajador de mayor edad en lugar de uno más joven. Las leyes federales no protegen a las personas menores de 40 años, pero en varios estados existen leyes que protegen a los trabajadores más jóvenes. El sexo. La discriminación por motivos de sexo es ilegal y ocurre cuando existe un trato injusto por razones directamente relacionadas con el sexo de la persona. Este tipo de discriminación incluye el acoso sexual y la discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o identidad transgénero. La Ley de Igualdad Salarial dispone que hombres y mujeres deberán percibir el mismo salario por el mismo trabajo. Si los trabajos son esencialmente iguales en materia de contenido, los hombres y las mujeres que realicen esos trabajos deberán recibir la misma remuneración. Se entiende por remuneración al salario, las bonificaciones, el periodo de vacaciones, el seguro y cualquier otro beneficio relativo a un trabajo. El embarazo. Tratar a la mujer de manera desfavorable por motivos de embarazo, parto o alguna enfermedad relacionada con el embarazo es ilegal. De acuerdo con la ley federal, el empleador deberá tratar a las empleadas embarazadas de la misma manera que trata a los empleados que se encuentran temporalmente incapacitados. Por ejemplo, si la organización proporciona licencia por discapacidad remunerada a los empleados que se encuentran temporalmente incapacitados, también deberá otorgar esta licencia a las empleadas embarazadas. De acuerdo con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, ADA, por sus siglas en inglés, de ser necesario, se deberá brindar a las trabajadoras embarazadas adaptaciones razonables para que puedan continuar realizando su trabajo. En la mayoría de los casos, las trabajadoras que hayan trabajado al menos 12 meses para el empleador actual tendrán derecho a recibir hasta 12 semanas de licencia por maternidad no remunerada, de acuerdo con la Ley de Licencia Familiar y Médica, FMLA, por sus siglas en inglés. Al finalizar la licencia por maternidad, las empleadas deberán reasignarse al puesto que ocupan o a un puesto que tenga el mismo nivel de responsabilidad, el mismo salario y los mismos beneficios. Asimismo, de ser necesario, el empleador deberá otorgar tareas ligeras o una reasignación laboral temporal para adaptarse a las necesidades de la empleada embarazada. El estado familiar. Es ilegal discriminar a un empleado o a un solicitante de empleo por su estado civil. Esto incluye la discriminación de las personas por haber contraído matrimonio con un individuo del mismo sexo. Asimismo, una persona no puede ser discriminada por ser padre o tutor. Discapacidad. La discriminación por discapacidad ocurre cuando las personas reciben un trato indigno o injusto porque tienen una discapacidad o antecedentes de discapacidad. La ley también protege a las personas que se perciben con una discapacidad incluso cuando no la tienen en realidad.
Se considera que una persona tiene una discapacidad cuando tiene una condición física o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida, como, por ejemplo, caminar, hablar, oír o ver. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades establece que las personas con discapacidades deben recibir adaptaciones razonables en el lugar de trabajo, a menos que esas adaptaciones causen al empleador una dificultad excesiva. Esto significa que los empleadores deben modificar cosas como los espacios o los horarios de trabajo para permitir que los trabajadores discapacitados se desempeñen en sus funciones. Religión. Tratar a una persona injustamente debido a su religión es ilegal. Este tipo de discriminación incluye a las religiones tradicionales como el cristianismo, el judaísmo y el islam, así como a las opiniones religiosas y creencias morales firmes menos comunes pero genuinas. Los empleadores no pueden segregar a los empleados a causa de sus prácticas religiosas, como colocar a personas de una religión en particular en puestos que no estén relacionados con la atención a clientes, debido a sus hábitos de vestimenta o de arreglo personal. Además, los empleadores deben ajustar los horarios de trabajo a las prácticas religiosas si representan solo una carga mínima para las operaciones. Los empleados también tienen derecho a la libertad religiosa y no pueden ser obligados a participar en actividades religiosas como condición de empleo. Nacionalidad de origen. El trato injusto a personas de un país o sección del mundo en particular está estrictamente prohibido. Esto incluye la discriminación contra personas de una etnia particular o con un acento particular. Es ilegal exigir que el inglés sea el único idioma que se hable en el trabajo, a menos que hablar inglés sea fundamental para la seguridad y eficiencia de las operaciones en el lugar de trabajo. Los empleadores no pueden tomar sus decisiones de contratación en función del estado migratorio o de ciudadanía, excepto cuando la ciudadanía se requiera por ley. Siempre que una persona sea elegible para trabajar en los Estados Unidos, todo trato debe ser justo e igualitario. Militar. Los empleadores tienen prohibido discriminar a las personas debido a su servicio militar presente, pasado o futuro, u obligaciones en el ejército. Además, los derechos de recontratación de los militares en servicio activo y de reserva, así como los veteranos, están protegidos por varias leyes federales diferentes. Información genética. La Ley contra la Discriminación por Información Genética de 2008 prohíbe el uso de información genética en la toma de decisiones laborales. La información genética incluye las pruebas genéticas de una persona y sus familiares junto con el historial médico familiar. Acoso. La ley federal prohíbe tanto el quid pro quo como el acoso en entornos hostiles. El acoso quid pro quo ocurre cuando un gerente o supervisor retiene u otorga beneficios laborales en función de favores sexuales. El acoso persistente como condición de empleo es otra forma de acoso quid pro quo. Por ejemplo, es ilegal que un jefe de almacén diga a sus empleados que simplemente tendrán que ignorar los comentarios culturalmente ofensivos de sus compañeros de trabajo, porque son algo común en los trabajos de obreros. También sería ilegal que el supervisor de un restaurante les diga a los empleados que toleren los insultos raciales de los clientes, porque son parte del trabajo de un mesero. El acoso en un ambiente hostil ocurre cuando el acoso debido al estado de una persona en un grupo protegido es continuo y no deseado, e interfiere de manera irrazonable con el desempeño laboral de una persona, o crea un ambiente de trabajo intimidante, ofensivo u hostil. También es ilegal discriminar a una persona por la pertenencia de su cónyuge a un grupo protegido. Discriminar en función de la afiliación de una persona a un grupo o a una organización que esté asociado con un grupo protegido, independientemente de si esa persona es miembro de ese grupo protegido. Discriminar a una persona porque se percibe que es miembro de un grupo protegido, incluso si en realidad no lo es. El acoso y la discriminación pueden incluso ocurrir cuando ambas partes pertenecen al mismo grupo protegido. Por ejemplo, la discriminación racial puede ocurrir incluso cuando tanto la víctima como la persona que discrimina son de la misma raza, y la discriminación por edad puede ocurrir cuando ambas partes tienen más de 40 años. Es importante señalar que las prácticas laborales que discriminan involuntariamente también son ilegales. Por ejemplo, tener un requisito mínimo de altura y peso para un trabajo podría discriminar involuntariamente a ciertas minorías y mujeres. Sin embargo, si el empleador puede probar que la política es una necesidad comercial, entonces no se considera discriminatoria. Además de las leyes federales, se han promulgado muchas leyes de igualdad de oportunidades de empleo, EEO por sus siglas en inglés.
estatales y locales que cubren a muchos otros grupos de empleados. Es de vital importancia que las organizaciones se familiaricen con las normas tanto federales como locales. Es ilegal tomar represalias contra los empleados por presentar una queja de acoso o participar en ella. Esto significa que los gerentes y empleadores no pueden castigar o someter a medidas disciplinarias a los empleados por presentar quejas o participar en ellas. Del mismo modo, los empleados que no pertenecen a la gerencia tampoco pueden hostigar, acosar, intimidar o amenazar a los compañeros de trabajo por participar en una queja. Incluso si se determina que la queja no tiene fundamento, los participantes están protegidos si creían de buena fe que el acoso se había producido. Seguir la ley de EEO es realmente bastante simple. Toda decisión de empleo debe tomarse en función de factores específicos del trabajo y nunca por motivos de raza, color, edad, sexo, embarazo, discapacidad, religión, nacionalidad de origen, condición militar o información genética. Y la prevención del acoso contra miembros de grupos protegidos debe ser una prioridad absoluta. Las organizaciones que siguen esta guía han dado un gran paso hacia el cumplimiento de las leyes federales de igualdad de oportunidades. Sin embargo, todas las decisiones de empleo deben evaluarse cuidadosamente para garantizar que se cumpla también con todas las normas legales locales, estatales o federales. Las leyes promulgadas durante los últimos 50 años no solo han brindado oportunidades justas y equitativas a millones de empleados, sino que también han hecho que nuestros lugares de trabajo sean más seguros y productivos. Seguir cuidadosamente la ley EEO no solo es un requisito, sino que también fortalecerá a su organización y, por lo tanto, tendrá más éxito.